Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En la cuenta regresiva para conocer el fallo de La Haya, el presidente Piñera recibió a los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quienes analizaron los escenarios posibles y concluyeron que la posición chilena es una. 8:30 de la mañana y ambos ex jefes de Estado llegaban a La Moneda para reunirse con Sebastián Piñera. Cita para dejar en claro que en Chile existe unidad respecto de este tema, frente a la demanda boliviana, como lo fue también frente a la demanda del Perú. Bueno, en este caso, la demanda boliviana que busca obligar a nuestro país a negociar una salida soberana al mar. No es más que eso. A veces hay cierta confusión de creer que lo que se está viendo es la salida soberana al mar. No, es si Chile tiene o no, y eso es lo que va a dirimir la Corte, si Chile tiene o no la obligación de sentarse a negociar. Bueno, en la cita, los exmandatarios dijeron que el fallo se espera con tranquilidad y que sea cual sea el resultado, la integridad territorial de Chile no se verá afectada. No puede verse afectada porque la Corte no va a tratar ese tema. No habrá sorpresas para Chile, señaló el presidente Ricardo Lagos, mientras que el presidente Frei reiteró la postura de diálogo con Bolivia. Y más allá de nuestras fronteras, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que ha notado una actitud atolondrada, así lo dijo, de nuestras autoridades. Aseguró que por las declaraciones que ha escuchado, miembros del Ejecutivo chileno demostrarían, comillas, preocupación y agresividad, y que se habría perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena, dijo García Linera. Parte de la expectación por lo que pasará el próximo lunes 1 de octubre y que naturalmente usted podrá ver en cobertura completa a través de todas nuestras plataformas en TVN y en el canal 24 horas. Donald Trump apuntó a Venezuela e Irán. En sus discursos de hoy en las Naciones Unidas aseguró que el presidente Nicolás Maduro puede ser, comillas, derrocado muy rápidamente, así lo dijo, por militares, y pidió que las naciones integrantes de las Naciones Unidas se unan en el llamado a la restauración democrática en dicho país. Pero mientras eso pasaba, los dardos de Maduro seguían apuntando a nuestro gobierno, entre otros, a Colombia y México también, al gobierno chileno. Maduro insistió en que nuestro país está embarrado, así lo dijo, en el supuesto atentado que hubo en su contra. Conversaremos de esto con un testigo privilegiado de la realidad venezolana, el ex ministro de Vivienda y de Minería del presidente Salvador Allende y hasta hace muy poco embajador de nuestro país en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez. Estará hoy en Vía Pública. Este martes renunció sorpresivamente al Banco Central de Argentina su presidente, Luis Caputo. Dimisión que ocurre mientras el presidente Macri está en Nueva York en la reunión de la ONU y negociando con el Fondo Monetario Internacional una ayuda económica que es prácticamente un balón de oxígeno para la economía argentina. Bueno, como puede ver, muy complicada la realidad de ese país. Día difícil, además, porque se suma una nueva jornada de paralización que fue convocada por la Central General del Trabajo, la CGT, la poderosa CGT argentina, contra las políticas económicas del gobierno de Macri, justamente. Por todos lados, en Argentina hay convulsión político y económica. Y nos vamos a nuestra pantalla para plantearles la pregunta del día de hoy. ¿Crees que las acusaciones de Maduro contra Chile irán incrementándose esta semana? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Usted puede ya empezar a responder, a dar su opinión. Nosotros volvemos pronto aquí en la Vía Pública con conversación. Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela, nos contará qué es lo que ocurre y cómo se ve desde aquí la situación de ese país. Hoy es un testigo privilegiado de la realidad venezolana, don Pedro Felipe Ramírez, ex ministro de Vivienda y Urbanismo y de Minería del presidente Salvador Allende, o sea, un histórico de la izquierda. Fue a Venezuela como embajador de Chile enviado por la presidenta Michelle Bachelet, ¿es así? Así es. Llega como un
convencido chavista, o ¿sí? Sí. Pero allí tiene una cierta transformación, don Pedro Felipe. Gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. ¿Cómo le va? Gracias, buenas noches, Matías. Por contextualizar un segundo para entrar después a la actualidad, usted llega, yo lo he escuchado, usted lo he entrevistado otras veces como un convencido chavista y ahí se empieza a dar cuenta de que no es lo que pensaba viviéndolo allí en Venezuela. ¿Qué cosas lo hacen ir mutando en su forma de pensar? Bueno, básicamente diría yo, a ver, el gobierno de Maduro no es el gobierno de Chávez, ¿no? Hay cambios sustantivos muy importantes. El gobierno de Chávez, si bien es cierto, tuvo algunas características de un gobierno muy autoritario, tuvo algunas decisiones económicas muy discutibles, pero nunca llegó a los niveles que llegó este gobierno en términos de vulnerar los principios básicos de la democracia, de afectar y de violar derechos humanos importantes y sobre todo de tener una actitud indolente frente al drama humanitario que vive el pueblo venezolano. Es interesante la testificación que da usted como un hombre de izquierda toda una vida, militancia, diputado, es decir, nadie va a entrar a dudar aquí, don Pedro Felipe Ramírez, cuál es su domicilio político, como se dice hoy día. Entonces es interesante preguntarle a usted si lo que vemos del drama humanitario es propaganda del imperio o es realidad. No, es una absoluta realidad. Y le diría más, Matías. Si bien es cierto acá y en todos los países de América Latina, de Europa, se da mucha noticia sobre Venezuela, aquí no se alcanza a percibir realmente el drama del pueblo venezolano. Se lo expreso, yo tengo relaciones muy cercanas con varias ONG que se dedican a los problemas, por ejemplo, una del tema alimenticio y nutricional del pueblo venezolano, otra dedicada a los problemas de salud y medicinales, ¿no? Las últimas informaciones que tengo es que ya el porcentaje de niños que están con desnutrición aguda o severa en Venezuela ya está alcanzando el 30%. Todavía no lo alcanza, pero estamos un pelo de que se alcance y eso, eso marca el llamado nivel de hambruna según la clasificación de Naciones Unidas. El drama de salud es impresionante, ¿no? En materia de alimentación, este mismo informe habla de que el 85% del pueblo venezolano se acuesta con hambre en la noche. ¿Cuánto tardó usted en percibir eso? ¿O estos son los últimos años? ¿Desde cuándo el régimen chavista que declina el madurismo empieza a producir este drama? ¿Dónde está la frontera de esta miseria? En el aspecto estrictamente político, yo diría que se empieza a percibir cuando empieza a atacar a la Asamblea Nacional, ¿no? Hasta el momento de la Asamblea Nacional, fíjese usted, se hizo una elección absolutamente transparente y ganó la oposición a Maduro con 2/3 de la Asamblea Nacional. ¿Fue en enero del 2015? Fue hacia finales del 2015. Ya. Hacia finales del 2015 o principios del 16, ¿no? Después de eso... Pero se desconoció, Maduro hizo una estrategia ahí, desconoció el nombramiento de 2 parlamentarios. Claro, ahí se cuestionó a 4 parlamentarios, uno de los cuales era de gobierno, 3 eran de oposición, con lo cual le quitaba a la oposición los 2/3. La oposición incluso insistió en que estos parlamentarios se juramentaran y participaron. Y el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional y en consecuencia le quitó todos los poderes. Perdón, pero ese Tribunal de Justicia también está cooptado por el madurismo. Absolutamente. Ahí se quiebra institucionalmente Venezuela, a su juicio. ¿Qué? Ahí se quiebra institucionalmente Venezuela. Sí. Y ahí incluso reacciona la fiscal, Luis Ortega, ¿no? Que finalmente es sacada y expulsada y está hoy día en el exilio, ¿no?
Y ahí eso es muy rápido, va desde ese momento hasta la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que a mi juicio ya es la lápida final al proceso democrático y ya la instalación franca de una dictadura. Ahora, Amnistía Internacional, usted habrá leído los informes de los últimos días, habla de miles de ejecuciones fuera de la ley, ejecuciones, o sea, no estamos hablando de muertes ni en enfrentamientos, ni estamos hablando de ejecuciones legales porque la ley lo pueda permitir, no, ejecuciones libremente. Sí, y muchas de ellas... Sí, son así, se habla de eso en Venezuela también, pero quiero advertir que son en general ejecuciones de delincuentes comunes. Sí, civiles, sí. No son... son todas del gobierno. No son de dirigentes políticos, no son dirigentes políticos ni activistas políticos, son más bien de ejecuciones policiales, lo que en algún momento en Brasil también ocurrió con el famoso Escuadrón de la Muerte, etc. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Pero también se responsabiliza la Amnistía Internacional al Estado venezolano, también. No solamente ajuste de cuenta entre bandas. No, estoy hablando de ejecuciones de parte de la policía venezolana a delincuentes, ¿no? Entonces usted me habla de hambruna, habla de Amnistía Internacional y usted ratifica que hay miles de ejecuciones de parte de agentes del Estado. ¿Qué más se puede esperar? Pues tenemos una oposición muy diseminada, atomizada, incapaz de enfrentar políticamente a Maduro. Entonces tenemos a un Trump que se aprovecha de eso y empieza a hablar de golpes. Sí, bueno. Nosotros, cuando estuvimos allá, trabajamos muchísimo para los efectos de lograr una salida pacífica en base a un acuerdo y un diálogo y un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y sociales de Venezuela, ¿no? Eso fracasó fundamentalmente por el hecho es que Maduro nunca quiso asumir compromisos que pudieran afectar la decisión que esta cúpula de poder tomó hace ya algún tiempo, ¿no? Y es que, pase lo que pase, no están dispuestos a ceder el poder. Esa decisión ya fue tomada, incluso públicamente declarada. Yo estaba todavía en Venezuela, yo volví a fines de marzo acá, pero yo estaba en Venezuela alrededor de enero, debe haber sido de este año, y escuché por televisión a una ministra, que es la ministra de Prisiones, una dirigente política muy importante del gobierno, Iris Varela, que dijo textualmente lo siguiente: Venezuela podrá estar en cenizas, pero nosotros no vamos a entregar el poder. Bueno, uno se recuerda de los dictadores africanos, Mobutu Sese Seko, por ejemplo, ¿no? Tipos que se aferraban al poder hasta el final porque era lo último que les quedaba, porque después saben que viene o la prisión, mire lo que le pasó a Noriega, que terminó en una prisión en Estados Unidos. Es decir, sabe que Maduro probablemente esté en esa. Es decir, nos aferramos a como sea porque después de esto nos quitan las plata, nos quitan el poder, terminamos en prisión. Entonces nos aferramos. ¿Usted ve algo de eso? No, yo creo que la decisión de quedarse en el poder, pase lo que pase, la tienen tomada hace mucho tiempo. Ahora, metió a Chile en el baile. Quiero invitarlo a usted y a ustedes en su casa a escuchar estas declaraciones. Hay gobiernos como el de Chile, que está embarrado, bien embarrado en esta operación. Cada vez aparecen más elementos de sectores del gobierno chileno de derecha, de Sebastián Piñera, involucrados y embarrados en esta operación. Yo me imagino que hubieran dicho, porque todavía como el gobierno chileno dice, el presunto atentado. No es que si nos hubieran matado, hubieran dicho, no, Maduro se suicidó. Dado la crisis política, se suicidó. O a Maduro lo mató la Fuerza Armada para salvar el país. A ver, ¿qué pensar de esto? Aquí hay un gobierno de derecha que, como el de Sebastián Piñera, dicho por Maduro, que está embarrado, está involucrado. ¿Usted ha podido conversar con políticos venezolanos, con amigos venezolanos? ¿Qué hay de eso? ¿Qué pruebas tiene para decir que Chile o el gobierno chileno estuvo en este supuesto atentado? Bueno, a ver, en primer lugar, yo no tengo
ninguna duda de que es una acusación falsa. No, yo conozco perfectamente el personal de diplomático en Venezuela, trabajó conmigo. En primer lugar, no hay embajador ahora. Por lo tanto, si hay alguien en la embajada, fue alguien que trabajó con usted, según Maduro, el que participó del atentado. El encargado de negocios, que era el segundo que trabajó conmigo, está en Chile porque tuvo un accidente en moto allá y hubo que venir a traerlo para operar acá. Está en este momento en Chile y en todo este tiempo ha estado en Chile, así que no es él. Y el tercero y el cuarto los conozco perfectamente y jamás ellos van a estar en una cosa de esa naturaleza, ¿no? Además, el gobierno del presidente Maduro y su cúpula, lo que lo acompaña, son gente que no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Absolutamente ninguna. ¿Usted cree que hubo atentado? Mire, yo tenía muchas dudas del asunto, pero en un momento determinado hubo unas declaraciones de este periodista Bailey, ¿Del peruano? Sí, en la cual él señaló que días antes lo habían... Él vive en Miami. Lo habían citado a una reunión donde le expresaron y le contaron de que este atentado vería, ¿no? Y en ese momento me pareció que había una razonable duda respecto de que esto fuera un autoatentado, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la situación, a la acusación que se le hace a Chile, no me cabe duda de que es una acusación injusta. Calumniosa, como dijo el comunicado del gobierno chileno. Y no la cree nadie, porque la credibilidad de Maduro y compañía en el mundo está por el suelo. Países... La pregunta que uno se hace es qué persigue políticamente y hasta dónde piensa llegar con eso. Lo más grave de la declaración, no esta declaración que acabamos de escuchar, sino que de las primeras que hizo Jorge Rodríguez en relación con esto, fue relativizar... Jorge Rodríguez, ministro del gobierno de Maduro. Vicepresidente de comunicaciones del gobierno de Maduro y uno de los personajes más importantes del gobierno. Su hermana es la presidenta nacional del gobierno, Delcy Rodríguez, que fue canciller cuando yo estuve allá. Lo más grave de todo fue que relativizó el principio de la inmunidad diplomática. Estamos hablando ya de cosas muy graves, extraordinariamente graves. La inmunidad diplomática no tiene ninguna excepción, porque es un elemento clave en la posibilidad de estructurar relaciones diplomáticas entre los países. Imagínense qué puede hacer un diplomático que está en un país que en un momento determinado el gobierno donde está lo acusa de algo y le dicen, no, usted perdió la inmunidad y lo toma preso, ¿no? O sea, se ha respetado, en la dictadura de Chile se respetó... Se respeta en todas partes del mundo, porque si no, simplemente se destruye la posibilidad de tener relaciones diplomáticas. ¿Usted en la Embajada de Chile logró o pudo o llegó al punto de tener que cobijar o proteger a venezolanos dentro de la Embajada, que es territorio chileno? Claro, yo protegí, desde luego están todavía allá el presidente del COPEI, Roberto Enrique. El COPEI es la democracia cristiana venezolana. Está el que era vicepresidente de la Asamblea Nacional y gran dirigente muy importante de Voluntad Popular, que es Freddy Guevara. Y yo también protegí a 5 de los magistrados que fueron nominados por la Asamblea Nacional y que tuvieron que salir de Venezuela perseguidos por el gobierno, ¿no? ¿Lo protegió usted en nuestra embajada en Caracas? Sí, alojaron en mi casa, los 7 alojaron en mi casa. ¿Y alguno de ellos sigue en la Embajada de Chile? No, los magistrados salieron de Venezuela no autorizados por el gobierno, simplemente salieron subrepticiamente, escondidos, se fueron de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Pero Roberto Enrique y Freddy Guevara siguen en la embajada, claro. Está. Bueno, y hay países como, entiendo que Perú, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay, 5 países que le van a pedir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que vea el caso de las violaciones a los derechos humanos del gobierno venezolano. ¿Usted cree que se puede llegar a ese nivel? ¿Que es necesaria esa intervención?
Bueno, es una de las acciones que pueden realizar los países que confrontan a Venezuela y que entienden que allí hay una violación sistemática de los derechos humanos e incluso hay delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, ¿usted estima que así los hay? Sin duda, claro que lo hay. Pero en los delitos de lesa humanidad, ¿usted toma en cuenta los que nos mencionaba, por ejemplo, los temas de hambruna? ¿O? No, tortura, por ejemplo. Tortura, extorsión, tortura. ¿Eso ocurre en el Venezuela de hoy? Todos los días. Hoy día deben haber entre civiles opositores, políticos, civiles opositores, que por acciones, para unos 200 detenidos en el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Militar. SEBIN, ¿no? El SEBIN. SEBIN. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Lo quiero escuchar, Pedro, los quiero invitar a escuchar la última declaración respecto a este tema que le vamos a mostrar, de Donald Trump. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Bueno, este es un personaje que, este es un hecho que no sé si es cómico, no sé cómo se podría relatar, pero yo quería mostrarle a Trump y yo pensé honestamente que era otra la cuña que se hace referencia a una eventual intervención. De esas intervenciones, la historia latinoamericana relativamente reciente conoce. Yo no quiero ni pensar en eso, pero creo que usted opine sobre esa posibilidad o cuál es la salida de Venezuela a lo que usted nos narra. A ver, en primer lugar, Chile, el gobierno anterior y este gobierno han declarado claramente, y nosotros trabajamos en esa política, estamos absolutamente contrarios a cualquier salida violenta, ¿no? Desde luego, una intervención militar externa me parece horroroso y la mayor parte de los países de América Latina lo han rechazado, ¿no? Desde luego, el vicepresidente Pence, cuando vino incluso a Chile, la presidenta Bachelet fue muy tajante para decirle, mire, nosotros no aceptamos una intervención militar norteamericana, ¿no? Hoy día él más bien hoy se refirió más bien a la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado interno, que es muy distinto de una intervención militar. Sin embargo, nosotros siempre hemos abogado y creemos que hay que seguir abogando por buscar una fórmula de entendimiento que signifique una salida pacífica. Pero eso no El problema es que Maduro casi ha quemado las naves. Maduro prácticamente... Pero siendo súper realista, Pedro, usted dice estos tipos están aferrados al poder hasta el final, estos tipos no dan espacio a la oposición, vamos a seguir dialogando, sí, dialogando, pero hay hambruna. Usted dice, hay un porcentaje de venezolanos que se cuesta hambre. Entonces, ¿hasta cuándo se puede esperar? Bueno, ¿Cómo? ¿Qué salida ve usted, creativa? Sí. En primer lugar, yo creo que es muy importante que haya una efectiva oposición unida que pueda presentar una alternativa política. Mientras los países no ven con claridad una alternativa política, no dan saltos al vacío, ¿no? No. Porque fíjese usted, si bien es cierto, se ve una cúpula sólida y con apoyo hasta ahora, el quiebre interno es muy grande. No solo en la salida de la fiscal nacional, que es muy importante, sino que el que fuera hasta hace poco embajador en Naciones Unidas y por 12 años presidente de PDVSA, que es la industria del petróleo, y hombre cercanísimo a Hugo Chávez, que es Rafael Ramírez, ¿no? Está prácticamente con orden de detención, él vive en Estados Unidos. En la oposición también. En la oposición, sí. Es muchísima gente. Hay una cantidad de militares chavistas que están presos y torturados, ¿no? En marzo fueron detenidos porque los descubrieron que estaban en una operación para dar un golpe de Estado, que están dirigidos por un general que fue ministro del Interior del propio Maduro, el general Rodríguez Torres, ¿no? Y que está preso.
Y con él están presos, estuvieron presos alrededor de 20 oficiales, algunos tipos muy importantes desde el punto de vista del manejo de fuerza al interior de la moneda, y hombres que incluso trabajaron directamente con Chávez en el Palacio Miraflores, ¿no? Hay un resquebrajo, pero todo eso, y lo otro que es importante, el apoyo a Maduro en este momento alcanza el 17%, ¿no? Entonces hay más de un 80% de gente que está en contra. Hay un quiebre interno muy fuerte. El problema es que todavía no hay una alternativa política. Unión. Se está avanzando en eso, ha habido avance, ha habido retroceso, es importante. Y yo creo que en un momento determinado el pueblo venezolano va a encontrar la fórmula. Es un pueblo, mire, eso es un país de gran belleza, de gran riqueza, pero lo mejor que tiene ese país es su gente. No, la descripción suya, que es de testimonio viviente, lo que le tocó en el régimen de Maduro, el testimonio suyo es dramático. Uno puede leer cosas, pero escuchar el testimonio que usted nos da es muy impresionante, y el desvarío total, el extravío de ese país y de ese gobierno hace quizás pensar, quizás muchos venezolanos nos están escuchando, que viven en nuestro país. Tenemos más de 300.000 venezolanos. Y gente maravillosa. Gente maravillosa, y gente que ha tenido que dejar sus casas cerradas a la suerte de ¿sabe qué? Porque con lo puesto han tenido que salir. Y algunos se vinieron en avión, pero ya los últimos se están viniendo en buses, ¿no? Y se demoran 8 o 9 días en llegar acá, ¿no? Y gente sin muchos recursos. Don Pedro, quiero agradecer nuevamente estar aquí y dar su testimonio de lo que está ocurriendo en Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por haberme invitado. Por favor, a usted. Matías. ¿Crees que las acusaciones de Maduro contra Chile irán incrementándose esta semana? Bueno, el 70% hasta ahora dice que sí. El 30% dice que no. Pueden seguir votando ustedes a través de nuestras redes sociales, en nuestro fanpage. Hacemos un corte y ya volvemos aquí en Vía Pública. Y el actor estadounidense Bill Cosby, de 81 años, fue trasladado con esposas a una prisión estatal después de ser sentenciado a un mínimo de 3 años y un máximo de 10. Va a estar tras las rejas este tiempo. Cosby se convierte así en el primer condenado en la conocida era del Me Too. La sentencia fue dada por un juez en Pensilvania después de encontrar culpable al comediante de agresión en contra de Andrea Constant en su mansión en Filadelfia hace 14 años. Sin embargo, fueron más de 50 mujeres las que lo acusaron de abuso, agresión y violación. La defensa de Cosby solicitó arresto domiciliario alegando la vejez y el deterioro de salud de su cliente, pero el juez rechazó la petición, además de negar la fianza. Bill Cosby no mostró ninguna reacción al escuchar la sentencia del juez, que había ordenado poco antes que se le incluyera en el registro de depredadores sexuales violentos del Estado. Y renunció el presidente del Banco Central de Argentina, Luis Caputo. Algunos le llamaban el Messi de las finanzas. Bueno, esto para la prensa al menos fue sorpresivo. Este martes, el cargo que había asumido en junio, se produjo esta dimisión y se produce en un timing que para algunos es muy inoportuno, porque es justo cuando el presidente Macri se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mientras se está, dicen las fuentes de la prensa argentina, en los momentos cruciales para conseguir la negociación y el apoyo final del Fondo Monetario Internacional, una ampliación del acuerdo por $50.000 millones, un balón de oxígeno a una economía que está francamente complicada. Esto se suscribió hace 3 meses y desde ahí se está negociando, parece que se está llegando al final. Bueno, Caputo decide dar un paso al costado aparentemente por desavenencias con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. El alejamiento de Caputo del cargo entonces ocurre el mismo día. Además de este paro de la Central General del Trabajo, la famosa y poderosa CGT Argentina, que realizó esta huelga general en protesta contra justamente las políticas económicas del gobierno. Fíjese usted, mire la paradoja. La paradoja es la siguiente.
Aparentemente entre Duhovne, que maneja la negociación, y Caputo del Banco Central, son dos economistas muy cercanos a Macri, hay una diferencia, un matiz, por ejemplo, en si flotación del dólar, que es un fantasma en Argentina, flotación libre o poner bandas, o poder intervenir en el Banco Central. Esa es la disyuntiva que termina en esta ruptura del equipo económico de Macri. Pero en la tercera vía es la de los sindicatos que plantean definitivamente ni la alternativa Caputo ni Duhovne, sencillamente cambiar el modelo. De lo contrario, estos tipos se tienen que ir del gobierno, dijeron algunos sindicalistas de manera muy agresiva. Bueno, esta renuncia se debe a motivos personales, con la convicción de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria, según indica el comunicado del Banco Central de la Argentina. Desde el inicio de la gestión de Macri en diciembre de 2015, Caputo estuvo al frente del Ministerio de Finanzas, hasta que en junio pasado fue designado como presidente de esta autoridad monetaria. Ahí estaba Federico Sturzenegger, que fue reemplazado por Caputo, que duró muy poco. Esto en medio de la corrida bancaria, de alguna manera, que se llevó a cabo que hubo y que el gobierno tuvo que recurrir entonces al FMI. Desde enero, la moneda argentina, escuche bien, se ha depreciado un 50%. El sucesor de Caputo será el actual secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, según informa el diario La Nación. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Una de las ventajas de Samsung en su visión de Total Display Solution es que tiene múltiples alternativas de formatos, tamaños, brillo, luminosidad, incluso en formatos LED modulares. Todo esto administrado obviamente por esta plataforma de software que es Magic Info, que hace posible la gestión de la red. Magic Info nosotros lo definimos como una solución muy potente con múltiples funcionalidades, es decir, con una interfaz de usuario muy amigable se puede llegar a administrar una red muy compleja en términos de contenido y dispositivos. Samsung pasó de ser un gran fabricante de displays, como lo sigue siendo hasta el minuto, a ser un proveedor de soluciones de cartelería digital. Y eso hace también que sea más interactiva el punto de venta, pudiendo, como te decía, capturar la atención del cliente de manera más dinámica y más atractiva. Es así como Entel, junto a Samsung, hemos desarrollado este gran proyecto de digitalizar todos nuestros puntos de venta, estando a la vanguardia de la tecnología en nuestro país. Jugar es algo que los humanos llevamos en el ADN. Por eso es difícil decir que es mi vocación, porque es la de todos. Pero claro, cuando esas ganas de jugar se convierten en tu negocio, algunas cosas cambian. Gran parte de tu vida está en juego. Si un banco entiende mis reglas, bienvenido. Si no, game over. En Itaú aceptamos el desafío, porque sabemos que tus sueños mueven a tu empresa. No hay ningún camino igual a otro, y Mazda CX-5 está preparado para todos, pero podrá superar obstáculos aún más desafiantes. Quisimos ponernos a prueba en una curva, pero no una curva cualquiera. ¿Estás preparado? Con 27 sensores que comprueban las condiciones del camino, 200 veces por segundo. Eso es control total. Vida Security nos invita a disfrutar lo más importante en la vida, los momentos. Convertir lo simple en algo único y atesorarlo solo depende de mí. Mi vida, mi salud, mis ahorros, mi futuro. Da lo mismo de qué se trate. Si es con Vida Security, seguro que disfruto hoy. Eso quiero. Vida Security, otra empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Acá tenemos a Juan y a Diego. Diego tiene la app de Despegar en su celular. Juan, no. A Diego le llegó una promoción de último minuto y viajó muy barato. Juan no se enteró. Tú también viaja tanto como Diego. Aprovecha ofertas exclusivas para comprar las vacaciones que siempre soñaste. Descarga la app de Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. En Universidad Autónoma hay un mundo esperando tus ideas. Estudia una carrera que las lleve más allá
Da a conocer tus proyectos, ingresa a ideasparaelmundo.cl y cuenta las tuyas. Vamos a la pantalla. De inmediato entonces le mostramos el resultado de esta pregunta, la cual los invitamos a participar si crees que las acusaciones de Maduro contra Chile irán incrementándose esta semana, porque Maduro ha subido un poco los decibeles